Qué bueno. Isa, hoy tenemos otro invitado. Sí, qué alegre. ¿Sabes qué me gusta a mí? ¿Qué? Que de cada invitado uno siempre aprende algo. Sí. Mejor dicho, aprendes mucho, pero hay algo que a ti Como se te que queda, marca más, ajá. ¿verdad? Sí. Y ahí como que te identificas. Entonces, ¿qué te parece si vamos presentando a nuestro invitado y en Ok. este programa decimos su nombre hasta haberlo terminado de presentar y Va. ya pasa? Ok, ¿Te parece? Súper. ¿Empiezas súper, tú? súper. Ok. A ver, nuestro invitado de hoy nació en Huehuetenango. Ok, a la edad de 14 años recibió una noticia muy dura que cambió su vida. Recuerden la edad, 14 años. Y lo hizo alejarse de los caminos de Dios, como este hijo pródigo que platicábamos, Sí. ¿verdad? Años después reconcilió y empezó a servir como líder de jóvenes. Muy bien. Es cantante, interesante, y aparte de dos ministerios y es parte de dos ministerios musicales. Regreso a casa y Redención, perdón, Band. Exacto. Ah, mira, Redención. El nombre Ajá. ahí va enfocado, creo yo, también en lo que él vivió. Sí. Me gusta muchísimo. Pertenece al grupo de alabanza en la iglesia La Verdad es Jesús en la ciudad de Huehuetenango. Huehuetenango. En el 2017 Dios le abrió una puerta para viajar a la ciudad de Sao Paulo, Brasil. O sea, habla otro idioma. Vamos a descubrirlo Vamos a más ver si adelante. sí, vamos a ver si sí, junto con su familia, donde pudo grabar su primer material discográfico llamado Los Sueños de Dios. O sea, grabó su primer material en otro país. Ajá. Ahí vamos teniendo datos curiosos. Dentro de los proyectos próximos tiene contempladas 2 giras internacionales en Ecuador y España para este año 2022. Así que le damos la bienvenida a Eso. nuestro invitado, a Carlos Roberto González. Eso. Bienvenido. Gracias, gracias. Hola, Carlos. Adelante, por Bienvenido. favor. Gracias, Por gracias. favor, estás en tu casa. Como que fuera Yo la escuché sala. por ahí, ¿verdad? Que uno siempre está ahí pendiente. Ajá. Que le estabas platicando a Isa, ¿cómo te gusta más que te digan? Contanos cuál es el nombre que más prefieres y por qué. Gracias antes que nada por este espacio. Qué bendición estar con ustedes. La verdad que sí. Yo emocionado ahí viendo los programas por la noche en mi casa y decía, algún día voy a estar ahí. Y hoy se dio. Hoy se dio. Qué bendición. Pues creo que como todo mundo me conoce, ¿Ok? como Roberto. Perfecto. Roberto, mi apellido es González. Ajá. Saucedo, que es el otro apellido. Ok. Pero pues desde hace un tiempo para acá, la gente me conoce como Roberto Saucer, que es el nombre que está en redes sociales. nombre en el artístico. disco. Saucer. Saucer. No como tu apellido. Como, tal. como Ajá. apellido González ni Saucedo. De hecho, el Saucer proviene del Saucedo. Ah, Es una historia bien interesante por ahí con ese apellido. Pero más me conocen como Roberto. Ok, que mira que es que siempre es bueno preguntar, ¿verdad? Porque uno se siente, por ejemplo, yo me llamo Melissa, me gusta más que me digan Meli, porque Sí. para mí es como más de confianza. Sí, Sí, sí. yo igual. Isa. Y me llamo Isabel, pero me gusta que me digan Isa. Ok, Isa. Ajá. ok, muy bien. Porque estamos en confianza. Exactamente, de Huehuetenango. De ¿Tú Huehue. ¿Eres de Huehuetenango? ¿Vives en Huehuetenango? Sí, nací en Huehuetenango, pero hace 1 año y 3 meses que el Señor nos permitió regresar a Huehue después de muchos años de haber salido por cuestiones de ministerio. Hace 1 año y algunos meses regresamos con mi familia y estamos sirviendo ya en Huehuetenango. Ok, o sea, tú estabas en São Paulo, ¿verdad? Sao Paulo, ¿cómo se pronuncia? Sao Paulo. Yo tengo una curiosidad, Meli. San Paulo, dije yo, ¿verdad? Aprovechando que fue en Brasil. Sí, a ver, Si nos dice. puede decir una frase Sí. así como... ¿Estás Buenos días, viendo estás viendo Noches con Ajá. Montón o algo así. Ajá. Ok, podría ser. Boa noite, vocês estão assistindo o programa da TV Boas Noites com Bom Tono. ¡Ah! ¡Me encanta! Ah, decí otra vez el nombre del programa. Es que lo quiero leer y escucharlo. Sí. El nombre del programa, Noches con Buen Tono. Noites com Bom Tono. Qué bonito suena. ¿Y mi nombre cómo se diría? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿naciste, como se dice muy coloquialmente, en una cuna cristiana? ¿Fue a qué edad? ¿Cómo fue ese encuentro y acercamiento con Dios? Sí, bueno, en mi caso, mi mamá conoció al Señor por medio de una hermana de ella, mi tía. Ok.
que fue de las primeras cristianas en la familia, una familia demasiado religiosa. ¿Numerosa o pequeña? ¿Cómo? ¿Numerosa o pequeña? Muy numerosa, Ok. una familia muy grande. Y desde niño siempre mi mamá pues era la que me llevaba a la iglesia, crecí en la iglesia, desde niño amaba ir a la iglesia. De hecho, ¿Sí lo disfrutabas como lo niño? disfrutaba, ¿Sí? la verdad que sí lo disfrutaba. Más que empecé a cantar a los 4 años. Wow. 4 años. A esa edad empecé a cantar. Ya como en la alabanza, digamos Ajá. así, ya en el ministerio, o como Fíjate como que hobby. Ajá. como hobby en aquel entonces con pistas. ¿ok? Mi papá, que fue el primero que me impulsó a cantar a la edad de 4 años, él emocionado compró lo que en aquel entonces era un cassette, porque era la manera más... Levante la mano el que todavía había un cassette. Amén. todavía lo vi. Sí, Sí, de hecho. Sí, por supuesto. Entonces empecé... Grababas en el cassette, ¿no? Sí, le ponías papelitos. Sí, le ponías sí. papelitos Sí. para... Y más cuando pedías una canción en la radio, que no hable, que no hable, que no hable, que no Ay, hable. sí, es cierto, es cierto. Entonces, Ajá. a esa edad empecé a cantar desde niño, crecí en la iglesia, participaba mucho en la iglesia, la verdad sí lo disfruté, Ok. lo disfruté mucho, mi niñez, estar en la iglesia y en las cosas del Señor. Entonces, sí, Ok. nací en una cuna cristiana. Ok, perfecto. Perfecto. Cuando te presentamos, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Fue un dato interesante que decía a la edad de 14 años recibió una noticia muy dura que cambió su vida. Esto solamente es como ¿qué sería? Como el titular. Pero ¿cuál sería la historia? ¿Qué fue lo que sucedió a tus 14 años? Ok. ¿Por qué esa noticia cambió mi vida? Para empezar, estaba en plena adolescencia, donde las emociones están alborotadas. No y- sabes ni qué querer. Sí, exacto. O sea, sí. Tu identidad se está fortaleciendo mucho. Y la historia es así. Mis hermanas en la escuela, yo estaba ya en básico, en la Tú secundaria. eres el menor, eres... Yo soy el primero. El mayor. El ¿De mayor. cuántos hermanos? De 4. De mamá y papá. Y hago entre comillas porque tiene que ver con la Ok. historia. Ok. Entonces, una mañana estábamos con mi mamá, ella estaba costurando porque era el trabajo de ella y yo la notaba nerviosa. Entonces le digo, pues mami, ¿qué tiene? ¿Por qué está así? Y es ahí donde me da la noticia. Me dice, hijo, ya no lo puedo seguir ocultando más. 14 años 14 tenías tú. años. Estabas 14 años. comiendo. Sí, O sea, Un día estabas cotidiano. comiendo, estabas... tranquilo, Ajá. Lo más Un día normal. normal. Entonces ella dice, lo que pasa, hijo, es que tu papá en realidad no es tu papá. Él no es tu verdadero papá. ¿Tu papá estaba en casa en ese momento? No, él Ok. estaba trabajando, estábamos solos. Sin embargo, desde muy pequeñito, mi papá para mí era mi mejor amigo. Claro, tu héroe. Todo, Todo. Sí. todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, yo me hacía el cansado para caminar, porque me encantaba que él me sentara en sus hombros y yo iba cantando coritos Ok. en todo el camino. Entonces, obviamente la relación con él era muy estrecha, Sí. muy fuerte. Y cuando mi mamá me cuenta eso, no hubo una preparación previa. Fue así, de repente que me dice, lo que pasa que él no es tu papá biológico. Eso me afectó mucho, Ya. me afectó mucho y yo tomé a mal la noticia. Emocionalmente no estaba preparado para escuchar algo así y todo cambió. Totalmente cambió, mi vida cambió. Yo empecé a tomar un enojo en contra de la vida, en contra de Dios, en contra de la iglesia. Me sentía engañado, me sentía defraudado. Tristemente, no actué correctamente en cuanto a mis emociones porque la relación con mi papá prácticamente yo me alejo. Ok. Me alejo. ¿Tú hablaste de esto después de la noticia? ¿Hablaste con tu papá? O sea, ¿confrontaste a tu papá, a tu mamá? En ese momento, ¿qué pasó ese día? Sabes que no. Y aquí hay algo bien interesante. Mi papá falleció en el año 2016, Ok. pero él nunca supo Que tú sabías. que yo supe la verdad. Él nunca se enteró de que yo había conocido O sea, ya había esa fallecido. verdad. No, No, él falleció mucho tiempo después, pero después. nunca Y supo. nunca supo que ya supo. que yo estaba Wow. enterado que él biológicamente no era mi papá.
sea, él nunca se enteró. Yo traté mucho de cuidar esa parte, de con él tener ese cuidado, de no evidenciarle que yo conocía la verdad. Entonces, la vida siguió hasta hace... Pero tus actitudes sí eran diferentes, digamos. Sí. Okay. Sí, obviamente porque yo me alejé un poco. Él pensó que por mi adolescencia yo había entrado en rebeldía, en todo esto, pero no, o sea, en sí el por qué yo me comportaba así fue por la noticia que yo recibí, me alejé y todo, pero él nunca se enteró de eso. O sea, yo cuidé esa parte en cierta manera en gratitud por todo lo que él hizo, porque pues parte de la historia es que él conquista a mi mamá. Mi papá era muchos años mayor que mi mamá. Entonces ella obviamente se sentía, no sentía nada por él, por decirlo así. Pero él como estrategia le dice, mire, si usted se casa conmigo, su hijo no le va a faltar nada. O sea, yo le doy todo, le doy mi apellido, le doy esto y todo. Eso fue 14 años atrás de que tú te enteraras. Yo tenía un año. Entonces 13 años. 13 años, porque yo tenía un año para ese entonces. Entonces, en cierta manera mi mamá vio una salida, ¿no? Para que yo tuviera un hogar y pues toma la decisión de casarse con él. Sin embargo, a partir de ahí mi papá, él dijo, él es mi hijo. Él es mi hijo, no le va a faltar nada, yo lo voy a amar. Eso te quería preguntar, o sea, en esos 13 años... ¿Tú notaste algo de diferencia entre tú y tus hermanas? No. Él nos trataba a los 4 por igual. Él era así, muy especial. Mi papá fue un hombre muy sencillo, muy humilde, muy amoroso con todos sus hijos. Entonces, él no hizo esa diferencia. Incluso, a veces mis hermanas decían, es que sentimos que él te prefiere a vos que a nosotros. Ya. Pero él siempre trató a todos por igual. Entonces, es que era su hijo. Sí. O sea, para él decía mi hijo varón. Su hijo. Porque mis hermanas pues son 3 mujeres. Entonces yo era el único varón y pues. las 3 mujeres. Entonces todo fue así hasta esa edad. A los 14 años, cuando yo me entero de esa verdad, empiezo a tener un montón de cuestionamientos en mi mente, en mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi papá biológico nunca preguntó? Y en medio de todo eso empezaron a salir un montón de historias. Sí, claro. Pero hubo una que me llamó mucho la atención y eso a mí me ayudó a valorar mucho a mi papá. Y fue el hecho de que mi mamá me cuenta, me dice, cuando tenías aproximadamente 2 años, tu papá biológico manda una carta con unas fotos donde decía que te quería conocer. Pero no se pudo. Yo le digo, ¿por qué? Porque tu papá descubrió esa carta y esas fotos y dijo, yo no voy a permitir que nadie me quite a mi hijo. Entonces él rompe la carta, quema las fotos y desaparece toda evidencia porque él dijo, él es mi hijo, yo no se lo voy a dar a nadie. Lamentablemente yo lo tomé a mal. Porque yo dije... ¿Por qué no me dio la oportunidad? Exacto. Yo quería conocerlo, saber quién era. Nadie me preguntó. Es que tantas cosas que o sea, muchas cosas. Entonces yo empecé a agarrar un enojo muy fuerte hacia la vida. No tanto hacia mi mamá y hacia mi papá, porque al final ellos no eran culpables. Obviamente mi papá biológico, al saber que mi mamá me estaba esperando, me despreció totalmente. Entonces mi mamá tuvo que escapar de él por la situación en la que vivía, prácticamente para salvar mi vida. Entonces mi enojo era con él, más que con mi papá o mi mamá, mi enojo era con mi papá biológico. Decía, ¿por qué? Muchas preguntas, yo me enojaba y me alejé de Dios. O sea, me fui de la iglesia. ¿Lo conociste ya después? No, nunca lo conocí. A la fecha no sé si está vivo, si está muerto, no tengo la menor idea de qué pasó con él. Pero a esa edad yo ya no quise ir a la iglesia, me alejé totalmente. En la primaria y secundaria yo fui un estudiante muy sobresaliente. Pero a partir de ahí todo se fue abajo. Mis estudios, mi carrera. O sea, te cambió la vida. Totalmente. La noticia te cambió la vida. Totalmente. Me cambió la vida, yo ya no quería saber nada, hacía las cosas con enojo, rebelde, totalmente rebelde.
perdía los grados y obviamente no me enorgullezco de esto, pero cuando yo quería pasar al siguiente grado a veces me tocaba hasta pagarle a los maestros para que me hicieran ganar. A mí no me interesaba nada de la vida, yo estaba tan enojado, empecé a hacer cosas muy malas que mi mamá se enteró de todo lo que yo hice el día que sepultamos a mi papá, porque eran cosas que yo las hacía muy ocultas. Yo nunca le contaba nada, entonces, pero ella se daba cuenta de la rebeldía que yo tenía. Sin embargo, para mí era muy difícil cada año, cada 17 de junio. Era bien complicado, porque obviamente esa fecha yo le daba el abrazo a mi papá, pero por las tardes me salía a un campo que estaba frente a la casa donde vivíamos y empezaba a llorar y a reclamarle un montón de cosas a Dios y decía por qué mi papá me despreció. Entonces era bien difícil, muy, muy, muy difícil. Fue desde los 14 hasta los 18 años que yo tuve esa etapa de rebeldía, una etapa de no querer saber nada de Dios, nada de la iglesia. Llegué a odiar el Evangelio, llegué a odiar el Evangelio, a enojarme con Dios, hasta el punto de decir, yo nunca más voy a regresar a la iglesia. Pero en ese lapso de tiempo yo dejé de cantar. Ya no quería ni cantar, dejé de lado todo prácticamente, lo que tuviera que ver con Dios, y me enfoqué en mi vida con mis cuates, en la calle, en el colegio, o sea, todo lo dejé de lado para enfocarme en mi rebeldía, en todo eso. Entonces, ahora, pensando en todo esto, la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres cuando la conocemos, ¿verdad? Ahora, obviamente sabemos que la verdad es Cristo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a tu edad, o sea, hoy, ¿tú crees que el saber esa verdad ocasionó en ti que salieran a la luz otras cosas que en tu corazón estabas que no sabías que estaban? ¿O crees que eso te llevó no a conocer la verdad, pero sí a poder desencadenar cosas que al final no te gustaron? ¿Qué crees acerca de esa verdad? Yo pienso que, bueno, hoy en día yo lo entiendo, que todo en la vida de los hijos de Dios tiene un propósito. Aún las cosas difíciles, las cosas con dolor tienen un propósito. Yo me pongo a pensar, si todo hubiera ido bien en mi vida, yo hubiera tenido una vida cristiana muy relajada. Ah, ok. Quizá no hubiera tenido tanta experiencia de conocer a Dios como lo llegué a conocer en base a eso, porque después de todo este proceso... Al regresar, digamos. Al regresar, yo me enamoro apasionadamente de Dios porque entendí muchas cosas. Y algo que yo entendí gracias a un compañero de colegio, que era el que todos los días me hablaba del Señor en el colegio. Que gracias a Dios por esas personas. Sí, siempre hay alguien, siempre hay alguien. Sí. Es interesante porque cada diciembre yo iba a los campamentos de jóvenes. Sí, pues. Pero regresaba en enero al colegio a seguir mi vida. Como que si no hubiera pasado nada. Fue un momento de descanso, algo así. Ajá. Incluso en los campamentos yo lloraba y me apasionaba y todo, pero regresando al colegio era la misma historia. Sí, pues. Y era porque yo no había sanado mi corazón en medio de todo. Este compañero, que hoy en día es pastor, me hablaba siempre del Señor. Siempre, siempre, siempre. Pero una vez que él me dijo, mira, me dice, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Él sabía la historia. Y él me dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Con todo. Y ese todo era todas las cosas malas que había hecho, las cosas que yo había hecho para lastimar a mis seres queridos, las veces que negué a Dios, porque obviamente en el colegio un maestro, recuerdo que un día dijo, ¿cuántos son de tal religión acá? ¿Y cuántos son de tal religión? Y todos, ¿cuántos son evangélicos? Y yo me quedé así, sabiendo que venía de un contexto cristiano. Entonces, aún con todo eso, después de haberlo negado, el Señor me dice, no, con todo yo te recibo. Ay, qué belleza. Te recibo. Con todo. Fíjense que hay una cosita por ahí que a veces no notamos, pero yo me pongo a pensar en Jesús. Jesús era, su padre era Dios, es Dios. Pero cuando Él vino a esta tierra,
el que desempeñó el papel de papá, o sea, aquí en la tierra, fue José. Entonces, si nos vamos por ese lado, decimos, wow, Dios, para todo tú pensaste. O sea, tú pensaste en ese ejemplo que nos estabas dando de alguien que amaba como tu papá, a alguien que sabía que no era su hijo biológico, pero era su hijo. No sé si me doy a entender esta magnitud de sorpresa que yo entendí cuando leí eso y dije, wow, Dios, eres muy bueno. Estoy aquí delante de ti, sin dudar tú has sido fiel. Hoy me postro a tus pies, mi esperanza está en ti. Tú mi refugio, Señor. Otra vez estoy aquí delante de ti, sin dudar tú has sido fiel. Hoy me postro a tus pies, mi esperanza está en ti. Y hoy tu amor traerá perdón, restauración. Yo quiero más de tu gloria y tu poder. Tú mi refugio, Señor. Otra vez estoy aquí